Hola, hola, mis queridos amigos. Placer, el gusto, la gran satisfacción de renovar este contacto, el de cada semana, con esto que llamamos Desde el Ringside. Y comenzamos, como ya es algo habitual en nuestro programa, con una mirada a todo el inmenso mundo del boxeo en el orden nacional e internacional. Y para eso nos vamos con Pablo Martínez. Pablo, ¿qué pasa con el boxeo? ¿Cómo estás, Néstor? Bienvenido, como siempre, a toda la gente que nos ve en Historia del Ringside para hablar de lo que va a ser este fin de semana. Un fin de semana que tendrá de todo, en todos los aspectos, no solamente a nivel internacional, sino también a nivel regional, local, y que vamos a charlar en profundidad en un rato nada más. Pero empecemos a recorrer, vamos a empezar a recorrer lo que tenemos este fin de semana. El viernes, en México, a la hora 23, por la señal ESPN, Cristian Medina, el local, crédito local, ante Alexis Molina, también mexicano. Esto va a ser el viernes por la noche, allí en la ciudad azteca. También tendremos a las 23, ya en día sábado, a Elwin Soto, el mexicano, ante Moisés Caro, otro mexicano que buscará claramente una victoria, ¿no? Claro. En lo que va a ser esta pelea. Dos peleas que prometen, ¿no, Néstor? Sí. Choque de mexicanos. Siempre el choque de mexicanos es pronóstico de pelea intensa. Bueno, y el sábado por la noche, domingo la madrugada, a las 5 de la mañana, China, van a pelear el coreano Yu ante el ruso... va a pelear primero Yelaisi, chino, ante el coreano Yu. Sí. Esa es la pelea que tenemos en principio a las 5. Y a las 8, el ruso Pet Jan ante el brasileño Davidson Figueiredo. Esto va a ser el día domingo por la madrugada. Bueno, acá es interesante acotar, China dijiste, viene el boxeo desde China, un lugar que no es frecuente que nosotros recibiéramos imágenes desde ese lugar del mundo. Por otra parte, recordemos que en China no se desarrollaba el boxeo. Otras artes marciales sí, pero el boxeo no. Y ahora ya vamos a ocuparnos en algún programa de una nueva ola que está llegando a ese sector del mundo y sobre todo desde las zonas de Arabia Saudita y demás, un magnate, que vamos a contarles un poquito la historia, con intenciones de comprar las peleas más importantes de ese lugar del mundo. Bueno, hablábamos de lo internacional, vamos a ir a lo regional, a lo local, lo que va a pasar el sábado, que me parece que es digno de que pueda contar todo lo que ha ocurrido para tener una velada boxística en la región, porque ya no es Rosario, sino Capitán Bermúdez. Así es. Bueno, vinimos anunciando aquí, recuerden ustedes, como testimonio de lo que estoy diciendo, que en uno de nuestros primeros programas, el entrevistado fue Carlos Alanís. Y con Carlos hablamos de la pelea que en ese momento, faltaban 40 días por lo menos, iba a tener en la ciudad de Rosario, el Club Temperley, frente al invicto Enzo Delgado. Bien, se armó toda la programación, muy bien armada, con boxeadores de muy buen nivel, y las autoridades de Teis Sport, pocos días antes, la semana pasada, nos informan que no autorizan la pelea en el Club Temple en Rosario. ¿Qué cuestión? ¿Qué pasó? Nada atinente al Club Temple, que puso todo a disposición, simplemente porque hay miedo, así es la palabra que me usaron, miedo de venir a Rosario. Bueno, posiblemente precipitó un poco esa decisión, que ya en algún momento la habían tenido, después eso quedó sin efecto, el triste acontecimiento del asesinato de Pillín Bracamonte, cerquita de la cancha de Rosario Central. Algo absurdo que no vengan, se lo planteé muy bien a las autoridades de Teis Sport, porque les hacía una simple pregunta. Es verdad, hubo un asesinato, un hombre conocido, un hombre que trascendió, que fue etapa, que fue título. Ahora, ese tipo de asesinatos o de cuestiones policiales
no ocurren en Buenos Aires, en La Matanza, en Moreno, en un montón de barrios, en lugares del famoso conurbano. Me van a decir que no. Además, injustamente, el que piensa que Rosario es peligroso, les digo, y les dije yo a las autoridades, simultáneamente de lo que ustedes me están diciendo, hace una semana, en el Parque Nacional La Bandera de Rosario, 100.000 personas por noche concurrieron a la feria de colectividades. ¿Escucharon algo? ¿Hubo algún problema? ¿Algún inconveniente? En absoluto. Entonces, también a mis colegas, algunos los conozco un poco más que otros, les digo simplemente, muchachos, aflojen, busquen títulos en otro lado, porque realmente cuando hablan de Rosario, no sé si es una cuestión premeditada, o se estimulan, o tratan de con eso lograr algún puntito más de rating, pero muchachos, me parece que estamos exagerando la nota. La cuestión es que no estuvo autorizado, nos quedaban pocos días, mi querido Pablo, fuimos entonces a Capitán Bermúdez, y tratando de hacerlo en una escuela que está sobre la avenida San Martín, una escuela muy grande, industrial, en donde ya estuvimos con la transmisión de TIC, era unos 2 años y medio atrás. Tienen un hermoso gimnasio, un galpón, un salón de usos múltiples, y estaba todo acordado, y sobre todo con la gran, el acuerdo de la gente de la cooperadora, que veían con esta velada que hacíamos un buen ingreso para la cooperadora. Interesante. Porque además de un ingreso fijo, tenían la famosa cantina, y sabemos cómo recaudan con la cantina. Bueno, cuando estaba todo acordado, nos encontramos con 2 días feriados, viernes feriado provincial, el lunes feriado nacional, y el martes, cuando vamos a ultimar últimos detalles, se nos informa que no había llegado la autorización del Ministerio de Educación, y todas las gestiones que hicimos, no solamente no encontramos el sí, tampoco el no, porque nadie daba respuesta. La burocracia es algo que siempre detiene todos los intentos. Pero bueno, estábamos con el tema a pocos días. Al Club Villa Cassini, el único club que hay en Capitán Bermúdez grande, no se podía ir. ¿Por qué? Porque su gimnasio no tiene del piso al techo, tiene que tener como mínimo 6 metros 57. No los tiene. ¿Por qué? Porque la parrilla, todos los elementos técnicos se colocan, los quemaría vivo a los boxeadores. Da mucha altura, ¿no? Entonces, en definitiva, y aquí destaco el gran apoyo del intendente de Capitán Bermúdez, Daniel Chinali, de su secretario y subsecretario de gobierno, que nos ayudaron de una manera extraordinaria, se pusieron el tema al hombro, y finalmente se decidió, esperemos que nos acompañe el tiempo, rogamos que sí, al aire libre vamos a tener que hacerlo, en el Club Atlético Juan Ortiz, un lindo club, viejo club del año 1934, allí en la ciudad de Capitán Bermúdez, en un lugar muy céntrico, porque está en la esquina de Santa Fe y Santiago, a 2 cuadras de la municipalidad. Así que bueno, trasladamos toda la velada que ya Pablo nos va a dar en detalle, obviamente con Carlitos Alanís, en pelea de fondo. La pelea de fondo, ¿no? Junior Alanís, Carlos Alanís frente al magnífico Delgado. Invicto. Enzo Delgado, realmente muy interesante. También van a pelear Baumstar ante Colmenares. Chicas, mujeres. Exactamente. Y será la distancia 8 asaltos entre el chaqueño Joaquín Díaz y el bonaerense Walter Gauches. Sí. A tono por la recuperación de esta pelea. Y además tendremos otras en la velada boxística, como por ejemplo Alexis el Guerrero Camejo de San Lorenzo versus Mateo Loquillo Soto, Tiago González ante Sergio Garbizú, Hugo Caníbal Quirós ante Carlos Bisonte Moyano, que regresa después de una inactividad larga. Entonces, estas son las peleas que van a poder ser vistas también, obviamente, por TIC Sport, pero que la convocatoria se va a hacer así en el Club Esportivo Ortiz, Santiago y Santa Fe, el sábado por la noche. Así que es una muy buena invitación y una buena velada boxística, ¿no? Porque hay un poco de todo. Si claro, nos ponemos a ver, Néstor, ¿no? Tenemos títulos, por ejemplo, Alanís
con el santafesino, un muchacho nacido en Vera, Bien. pero que está afincado en Avellaneda, allá en el norte. Van a pelear por el título OMB latino de la categoría Superpluma. Y las chicas también tendrán un título en juego. Recordemos que Colmenares llegó desde Venezuela, una chica con mucho roce internacional, y Baumstadt, la piba de la provincia de Buenos Aires, viene de una impecable racha, 7 peleas, las últimas 7 las ganó por nocaut. Algo no muy común en boxeo femenino, Pablo, ¿no? Exactamente. Sí. Yo creo que va a ser una velada interesante. Bueno, ojalá que ya la próxima sea realmente en Rosario, Néstor, ¿no? Ustedes han hecho todo lo posible. Pero bueno, yo creo que la gente del cordón industrial va a estar ahí en Capitán Bermúdez, pero sí. Uno supone que en Rosario hubiera habido quizás mayor convocatoria, ¿no? Total. En sí, el club donde van a estar, ¿cuántas localidades tiene permitido la cantidad de gente que puede haber el sábado por la noche? Bueno, es mucho más chico que Temple, desde luego, pero consideramos nosotros que va a estar entre las 500, claro, 600 personas. Tiene una pequeña tribuna, porque eso se hace en una cancha de básquetbol. Exacto. Obviamente, una cancha de básquetbol que tiene una pequeña tribunita, y después, bueno, se colocarán sillas como siempre, con una buena decisión, precio muy popular, y no hay lo que se decía, por ejemplo, General o Popular, sí, y Ringside o Platea, no. Hay una sola entrada, y el que llega se ubica de la mejor manera que quiere. Fantástico. Bueno, entrada muy popular. Para cerrar el bloque informativo, tenemos la pelea que tanto se venía anunciando. El 31 de diciembre, el Puma Fernando Martínez ante Kazuto Ioka. Sí, señor. Se anunció finalmente que el campeón se va a pelear, obviamente, de manera oficial con el campeón mosca de la Asociación Mundial de Boxeo, sí, Fernando Puma Martínez, que va a volver a Japón para su segunda pelea consecutiva frente a Ioka. Entonces ya está confirmado el 31 de diciembre. Sí, le llama la atención seguramente cómo. No se equivocó, Pablo. 31 de diciembre, no. Es muy común en Japón que el día 31 de diciembre no es de ahora. De hace muchos años siempre se recibe el año con una pelea de campeonato mundial internacional. Como en algún momento se hizo en Brasil, a las 0 horas del día 1 de enero, se largaba la famosa San Silvestre. Era Maratón San Silvestre que Domingo Suárez, nuestro querido gran campeón, la ganó en 2 oportunidades. Pero bueno, son cuestiones regionales. Bueno, y esperando también ya la definición de la Leona. Uno supone que va a estar el 15 de diciembre peleando en París, lo que hasta ahora era la última información que teníamos, y ver si hay alguna que otra pelea más en diciembre. Yo ya creo que... Tenemos la de Tobías Reyes. Estamos también, esperando la confirmación con el nicaragüense Alvarado. Claro. Pelea repicante. Bueno, vamos a cerrar el bloque informativo, vamos a continuar el programa. Hoy tenemos en aquellas historias del ringside que poníamos hace unos años atrás a Pedro Décima. Pedrito Décima, el tucumano, campeón mundial de la categoría Super Gallo, pero que lamentablemente en la primera defensa, cuando todos esperábamos un gran desarrollo, cayó derrotado, y ahí ya no levantó, pero tuvo una época muy buena, muy buena, y además un excelente, como persona, excelente pibe. Bueno, quiero agradecer por lo que pasó la semana pasada, ¿no? Mucha repercusión, Néstor, con la nota con Walter Nelson, porque realmente fue una entrevista, fueron creo que casi 40 minutos a libro abierto. Es decir, uno veía a ver quién sabía más, Néstor, del fútbol, del boxeo. Fue realmente impresionante, y hubo mucha repercusión con esa nota en las redes sociales. La gente sigue, y ya tenemos seguidores que nos esperan todos los viernes, el día que sale el programa. Después obviamente se puede ver en cualquier momento, pero realmente tuvo mucha repercusión lo que ocurrió la semana pasada con Walter Nelson, Así es. Bueno, así que vamos a recordarlo a Pedrito Décima. Y le vamos a prometer algo, y cuando prometemos cumplimos. Sí. En alguna de nuestras ediciones vamos a recordar, me lo han pedido algunos aficionados, vamos a recordar a uno de los más grandes boxeadores de toda la historia, campeón mundial peso pesado, que se retiró invicto en 48 peleas, 48-0-0, el gran Rocky Marciano.
Muy bien, vamos a estar entonces con esa promesa y seguramente para armarlo como hacemos siempre aquí en Historia del Ringside. Vamos entonces con Pedro Décima. Vamos, que suene la campana. Bueno, muy bien, queridos amigos, lo dijimos en la presentación, el personaje, el protagonista de la historia de hoy es Pedro Rubén Décima, campeón mundial de la categoría Super Gallo del Consejo, un tucumano nacido en 1964, en el mes de marzo, en la localidad de Benjamín Arauz. Desde muy chico, como tantas familias, acompañando a su familia, obviamente, se trasladaron, se radicaron en Buenos Aires en busca de nuevos horizontes, de mejoras económicas, de mejores trabajos, y se ubicó en la localidad de Del Viso, en la provincia de Buenos Aires, cerca, 40 kilómetros aproximadamente del centro de Buenos Aires. De muy jovencito, atraído por los deportes, 15, 16 años, descubre el boxeo y comienza como amateur una carrera sumamente interesante. Como amateur sale el campeón argentino de la categoría gallo, en novicios también gana diferentes torneos, siempre amateurs, hasta que llegado los 20 años ya cumplidos, por lo destacado de todas sus actuaciones, es designado representante argentino de la selección argentina en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Hablamos año 1984, Estados Unidos. Y allí fue, tuvo en las puertas, a centímetros de lograr lo que hacía muchos años esperaba el boxeo argentino, una medalla. Ganó las dos peleas iniciales y en el cuartos de finales, cuando se aseguraba la medalla de bronce, estar en el podio, cayó derrotado por el canadiense Dal Walters. Bueno, terminada ese paso en los Juegos Olímpicos, a los pocos meses debuta como profesional. Y comienza entonces allí una carrera interesante, un 17 de noviembre de 1984, cuando noquea técnicamente en 6 a Diego Humberto Ferrero. Comienza el ganar una serie de triunfos, invicto en 14 presentaciones. En la número 15 pierde esa condición y la pierde con un boxeador muy experimentado, mucho más experimentado que él, un verdadero zorro del ring, Ramón Balbino Soria, a quien él ya le había ganado, incluso por nocaut. Parecía una pelea más, un trámite más. Sin embargo, Ramón Soria, con toda esa experiencia que tenía, consiguió envolverlo en todas sus picardías del ring y le gana por puntos y le quita el invicto. Siguen llevando triunfos. Tito Lecture y en una par ponen su ojo en sus triunfos. Al poco tiempo podemos ya decir que fue un boxeador del Luna Park. ¿Qué quiero decir con esto? Que estaba siempre en las programaciones de la empresa que manejaba Tito Lecture. Y entonces llega el problema muy común cuando los boxeadores empiezan a destacarse, la falta de rivales. Él ya cambia de categoría, se va a la inmediata superior, a la categoría Super Gallo, pero así todo era muy difícil encontrar rivales, no podían encontrar rivales. Lecture le aconseja que intente probar en el exterior. Entonces aparece un gran personaje, un gran amigo personal, que sigue viviendo en Las Vegas, Miguel Díaz, un hombre que hoy está considerado uno de los mejores catman del boxeo, así el cura heridas, pero también era entrenador, hombre del rincón, hombre de la top rank, y que entonces, ya muy joven en ese momento, claro, lo recibe en su casa, lo aloja en su casa a Pedro Décima y comienza a trabajar y a entrenarlo esperando la aparición de alguna pelea. Lo pone bien, lo pone muy a punto, una relación casi paternal entre Miguel Díaz y Pedro Décima, y empiezan a aparecer peleas, y empiezan a aparecer triunfos, y con los triunfos aparece su nombre en los diarios de Nueva York, los diarios de Miami, de Los Ángeles. Empiezan a preguntarse quién es este chiquito de poco más de 55 kilos.
Claro, le gana a hombres importantes en ese momento como Tony Pruitt, le gana a Jesse Benavides, le gana a Roberto Shannon, a Julián Solís. Bueno, todas esas victorias, especialmente las hechas en el año 1989, en esa temporada, bueno, lo posicionaron no solamente con el gusto de la gente, con el gusto de los canales de televisión, sino también en el ranking internacional, en el ranking mundial, que no era tan flexible como ahora. Se comenzó a buscar entonces la pelea de campeonato del mundo y Juan Carlos Lectour consigue que Pedro Décima tenga esa oportunidad frente al, en ese momento, campeón super gallo, el norteamericano Paul Bank. La pelea se hace un 5 de noviembre de 1990, fue en Inglewood, en California, Estados Unidos, una pelea que encontró a Pedro Décima óptimamente preparado, sabía que iba a pelear con un boxeador complicado. Paul Bank era un guerrero, un luchador del ring, boxeador que tiraba y que además tenía no solamente fama, sino números de noqueador, pero se preparó como nunca, hizo una pelea sumamente inteligente, y cuando faltaban 30 segundos para finalizar el cuarto round, una tremenda derecha que se clavó en el pómulo del norteamericano, lo mandó a la lona por tercera vez, y el reglamento en esa época decía 3 caídas, nocaut técnico. Y así entonces gana Pedro Décima el título mundial y se inscribe como el 14º, el número 14 en la historia de los campeones mundiales del boxeo argentino. Bueno, frente a toda esa perspectiva, recordemos que era muy bien mirado ya, no solamente en Estados Unidos, en otras partes del mundo, un boxeador de guardia diestra, con buena figura, refinado, elegante para boxear, que además combinaba muy bien los movimientos con los golpes, y que cuando entraba en la corta distancia era letal, era la preferida. Décima estaba realmente para el gran despegue internacional, pero el boxeo tiene sus cosas. El destino, dicen, tira las cartas, y a veces las cartas no son las que uno quiere recibir. Solo duró 3 meses como campeón del mundo. En febrero de 1991 acepta, muchos dijeron que tendría que haber esperado un poco, que era menos de 3 meses de que había ganado el título. Entre los festejos, entre una cosa y la otra, no llegó bien preparado. Y entonces viaja a Japón, a Nagoya, y pierde el título con el japonés Kiyoshi Hatanaka, que fue una pelea terrible, durísima, sangrienta, lastimados los dos, pero repito, no llegó bien físicamente. Y si bien Décima lo cortó y lo tiró en el primer round al japonés, la resistencia, la fortaleza, la entrega física superior de Hatanaka hizo que finalmente lo encontrara en un cruce y lo noqueara y le quitara la corona del mundo. Una sorpresa, todos esperábamos, me incluyo, un reinado de más tiempo, más defensas, pero no fue así. Bueno, volvió, siguió haciendo algunas peleas domésticas y consigue una nueva oportunidad. Tito Lectour se maneja con mucha rapidez y consigue una nueva oportunidad en el año 1992, mediados del 92, en el Caesars Palace de Las Vegas. Ya era muy conocido en Las Vegas Décima, siempre peleaba en esa ciudad del juego y de las luces. Y entonces va a enfrentar a un invicto de 17 peleas, que había ganado las 17, Rudy Zavala. La pelea se hizo al aire libre, en ese momento pleno verano en Las Vegas, con una temperatura que estaba entre 44 y 45 grados. Bueno, eso obviamente al entrenarse no lo habrán tenido muy en cuenta, porque la temperatura era para los dos, pero al que más lo afectó, el que más sintió el rigor del calor, fue Pedro Décima, y cayó por nocaut técnico en 6 vueltas. Pero claro, hay que recordar que en ese combate, en los primeros rounds, una cosa que fue muy visible,
recibió un cabezazo intencional, un artero cabezazo de parte de Rudy Zabala, que le abrió un profundo corte. Pese a que trabajaron mucho en el rincón, no se pudo parar el sangrado, y ese fue otro elemento que también conspiró contra el desempeño de Pedro Décima. No pudo entonces recuperar el título que había perdido en su primera defensa. Volvió, ya no era el mismo, sin duda, las motivaciones eran totalmente diferentes, y realizó 3 peleas más, que las ganó. Y cuando algunos hablaban de una tercera posibilidad de buscarla, él, con 29 años de edad, dijo no va más. Colgó los guantes, me quiero ir bien como estoy en estos momentos. Entonces hace su despedida un 23 de octubre de 1993, noqueando rápidamente al brasileño Armil Fernández de Oliveira. Muchacho muy querido, de pocas palabras, muy respetuoso, era muy querido y sigue siendo muy querido en el ambiente, muy querido. Se empleó en la empresa Ford, donde creo que hasta se jubiló, y después estuvo al frente de la escuela de boxeo de la localidad de Presidente Derqui, en la provincia de Buenos Aires, donde sacaron muchos chicos de la calle, donde él enseñó muchas cosas y donde muchos pibes pasaron del boxeo recreativo a ser profesionales, todos bajo su guía. Antes de irse, ganó el Olimpia de Oro en el año 1990, el máximo premio que damos los periodistas deportivos en el orden nacional. Quiero decirles también que el Olimpia, que se entrega ininterrumpidamente desde 1954, la disciplina que más veces ganó el Olimpia, tanto de oro, mejor dicho el de oro, porque el de plata lo ganan todos, fue el boxeo. Con algunos, como Lacer, que lo ganó 2 o 3 veces, o Koji, que lo ganó 2 veces. Y un dato más que para la estadística, un dato de color. La corona mundial de los supergallos del Consejo, la que pierde en la primera defensa, a quien recordamos hoy, Pedro Décima, parecía embrujada. Porque Pedro Décima se la saca rápidamente a Paul Bank. Décima en su primera defensa la pierde con el japonés Atanaka. Atanaka en la primera defensa lo pierde con Dani Zaragoza. Él lo pierde con Terry Jacobs, y finalmente también, haciendo la primera defensa, Jacobs lo pierde con Tracy Harris Patterson. Cosa rara, realmente una nota que más de color podríamos decir que para una estadística que rompe muchos moldes. O sea, que en menos de 2 años la corona, el título cambió de 6 manos. Pasó por 6 manos. Bueno, su récord cuando se retiró, amigos, 36 peleas profesionales. Ganó 31 con 21 knockouts, o sea, un muy buen porcentaje de knockouts. Perdió 4. Las 2 mundialistas, como les dije, que fueron por knockout. Nunca empató. No combatió en la ciudad de Rosario, lo que siempre les comento. Otra cosa también extraña. Rosario debe ser la ciudad que menos veces recibió a los campeones del mundo. Con toda la historia que tiene Rosario, con todos los antecedentes que tiene, con todos los grandes festivales, con el Estadio Norte, con el Sportivo América. Cuando uno analiza el paso por los distintos escenarios de la República Argentina de los campeones mundiales, Rosario es la menos visitada. En fin, cosas indudablemente del destino. Amigos, pasó hoy por este nuevo recuerdo del boxeo mundial, un gran campeón, efímero, corto su reinado, es verdad, pero que dejó un gran recuerdo. Pedro Rubén Décima.